Buen día, yo soy Edgardo Llano, secretario general de APA, la Asociación del Personal Aeronáutico de la Argentina. Bueno, Edgardo, se cumplieron 16 años de permanencia al frente de la Asociación del Personal Aeronáutico. ¿Cuál era el escenario aerocomercial y sindical en el sector en el momento que llegás a tener la Secretaría General del gremio? Eh, y, ¿Y qué similitudes y diferencias hay con este presente? Bueno, nosotros fundamos el Frente Nacional del Personal Aeronáutico el 27 de agosto del año 2004 con Néstor Kirchner en la presidencia de la Nación, con una situación aerocomercial bastante complicada. Ahí ya estábamos con los conflictos de incipientes, del APA, de DINAR, de Southern Wind, de American Falcon, de Andesmar y de tantas empresas que estaban en una de las peores crisis. Antes de que asuma Néstor Kirchner, el expresidente Dualde había creado LAFSA, que era la empresa que tenía destino de hacerse cargo de los trabajadores del APA, que el APA venía golpeada después, que nunca más se pudo levantar después del accidente que justamente ayer se cumplieron 21 años, de ese accidente que dejó más de 60 muertos en el aeroparque. Y a partir de ahí la APA entró en una zona de caída violenta que se detiene cuando el Estado crea el AFSA para darle cobertura a los trabajadores de la APA en primera instancia y Southern, haciendo una asociación terrible. Pero eso tiene que ver con que nosotros habíamos fundado el Frente porque un sector importante del sindicato veníamos acompañando las políticas de Néstor Kirchner desde el inicio del gobierno, y a Néstor lo habíamos conocido en el año 97 a través de Alfredo García, que fue mi primer secretario de Interior de APA. Alfredo era vecino de Néstor en Río Gallegos de cuando eran intendentes, y él nos presentó, y en el año 97 OSPA, la obra social, puso un centro médico Río Turbio, y, y, y ahí Néstor Kirchner nos prestaba el avión para llevar los médicos de Gallegos hasta Río Turbio. A partir de ahí iniciamos una relación con muchos funcionarios que después continuó cuando llegaron al gobierno nacional, y conocíamos a varios. Así que el conocer a Néstor Kirchner dentro de APA nos dio la posibilidad de acompañar su gestión desde el inicio, y eso hizo que en su momento fuéramos en listas separadas, y nosotros creamos el Frente con el objetivo también de acompañar esa política de gobierno que para nosotros prometía mucho, y que era si se cumplía, lo que estábamos esperando hace mucho tiempo. Así que ahí empezamos un grupo muy chiquito, empezamos tres compañeros, después se fueron juntando 8, y el día del lanzamiento el lanzamiento de la presentación y el nombre que le dimos del Frente Nacional de Personal Aeronáutico, lo hicimos en el Hotel Bauen, prestado por los compañeros de la cooperativa Claro. del Bauen de ese momento, que solidariamente nos permitió un lanzamiento ahí con más de 200 compañeros de todo el país. Y ahí, bueno, empezó un proceso electoral que concluyó con nuestra victoria con el 54% sobre las otras dos listas que hubo en ese momento, y apenas asumido, manos a la obra, y con una crisis del sector comercial, como te dije antes, con estas empresas que estaban al borde de la desaparición, muchas, y en nuestra plataforma, nosotros, por ejemplo, habíamos puesto de nuestra plataforma electoral que para los trabajadores del APA queríamos trabajo, sea en el ámbito estatal o privado. No, preferíamos el estatal, pero si no había estatal, queríamos trabajo para lo privado, y en ese momento aparece la opción de LAM Argentina. Claro. Y los trabajadores de LAPA que estaban enfrentados con nuestra conducción no querían saber nada de eso, ellos querían estatal o nada, y nosotros no contemplábamos con más responsabilidad, decíamos que era una responsabilidad decir estatal o nada porque no había opciones.
Y nosotros dijimos, si está la opción de estatal, va a ser estatal, y si no, trabajaremos por lo privado. Y así fue como acordamos todos los gremios en ese momento con LAN Argentina que se llegaba al país y aseguramos el trabajo de todos ellos. Y en muchos casos de compañeros que no aceptaron, lo fuimos incorporando a intercargo. Claro. Y en algunos casos con otros que eran de Southern también cuando desaparece el APA o cuando desaparece el AFSA, que quedaban sin trabajo, hicimos un acuerdo con el gobierno de ese momento y muchos de ellos fueron a Southern, de Southern fueron a Aerolíneas, otros a Intercargo, otros a la Argentina y así, y algunos a empleos que no tenían que ver con la aeronáutica, pero nosotros asumíamos un compromiso de que era que tuvieran trabajo a la salida de esta crisis, y pudimos cumplir porque todos tuvieron trabajo más allá de que fuera aeronáutico o no. En ese momento era muy difícil, pero había una política de Estado que favorecía el cuidado del empleo. De hecho, si no hubiera estado el gobierno de Kirchner, creo que no hubiéramos podido ir adelante con esta salvación de tantos puestos de trabajo. Y si la comparamos hoy con ese momento, que obviamente en unos minutos es muy fácil contar qué pasó en ese momento, pero hubo muchos padecimientos, hubo mucha tristeza de los trabajadores que veían desaparecer sus empresas, pero hoy tenemos una realidad aerocomercial con una situación de desaparición de empresas, o aquella empresa que había llegado con tanta expectativa como el LAN, hoy está desapareciendo, hoy se está yendo y despidiendo a miles de trabajadores. ¿Y a qué, como colectivo, no solamente como tu visión personal de secretario general, sino desde APA, a qué atribuyen el cambio tan abrupto de comportamiento empresario? Cuando llegó y ahora cuando dice que se va, pero todavía no se va, los papeles todavía no se fue, digamos. Bueno, eso tiene que ver con dos cuestiones. Primero, el cambio tiene que ver fundamentalmente con que el gobierno de Macri, a través de Dietrich, le dio permisos que ellos ni pensaban para que puedan operar con los aviones las empresas del holding de otros países como LAN Perú o LAN Ecuador, que entran al país a distintas provincias a llevarse pasajeros que en su momento el grupo LAN Argentina depositaba esos pasajeros a Buenos Aires en esas provincias y los dejaba para que se los lleven LAN Ecuador o LAN Perú. Eso fue una, porque antes de asumir el gobierno de Macri, el anuncio de LAN Argentina era de incorporar más aviones, que algo venía reclamando hace tiempo. Cuando asumen y se da esta vuelta de tuerca de Dietrich que le da estos permisos, ya LAN Argentina no tiene necesidad de incorporar ni personal, ni aviones, ni rutas, porque tenían todo el holding operando en el país. Con lo cual empieza un achicamiento de la empresa, un achicamiento que tiene que ver con la desaparición del call center, después de varios sectores que fueron sinergiados con LAN Argentina o la TAM, y después también con el cierre de escalas como San Juan y Bahía Blanca, que fueron las primeras, y la eliminación de frecuencias de Río Gallegos y algunos otros destinos. Es obviamente que el gobierno de Macri o el fracaso de la política de la revolución de los aviones le permitió generar un negocio importante recaudando dólares sin invertir acá en aviones ni en empleados. Se llevaban directamente los pasajeros, entonces ese es el cambio de política, pero en el gobierno también del inicio de Macri, o no el inicio de Macri, sino el inicio de la revolución de los aviones, la CEO de LAN, Rosario Alge, nos dice que en unos meses la TAN empezaba a convertirse en una empresa de bajo costo, para poder competir con las que se asomaban, como Flybond y Norwegian, que se asomaban a Olaza, en su momento se asomaban al mercado argentino. Se iban a convertir en una bajo costo, primero con el tema de cobrar el equipaje, después con el tema de la comida, y así hasta convertirse en una bajo costo total. Yo creo que la pandemia, más allá de los números positivos que le dio al holding el año 2019, a todo el holding le dio ganancias enormes, la pandemia fue la excusa perfecta para buscar una salida a la operación regular que hoy tiene o que tenía la Argentina, y sí, en definitiva, transformarse en una empresa de bajo costo, como lo están haciendo, y nosotros tenemos alguna información que quieren inscribirse con una nueva denominación de empresa
algo así como Land Travel o Land Express para viajar, para competir por el mercado de bajo costo con la misma estructura, pero con nuevos empleados, tratando de tener nuevos convenios, y obviamente que el mercado le cierre de otra manera y competir por ese nicho de mercado. Yo siempre creí que LAN nunca se iba a ir del país y sigo creyendo que no se van del país, sobre todo teniendo en cuenta que de la bajo costo, la única que queda prácticamente, podríamos decir que es Smart, que tiene muchos vínculos con LAN en Santiago de Chile, porque Avian no está más, LASA no está más, Norwegian es parte de Smart y Flybondi creo que no tiene mucho futuro en el país, porque sabemos que los números que tiene son muy malos, la situación financiera es muy mala, con lo cual solamente quedaría JetSmart. Y salvo que haya un acuerdo político, económico y financiero entre las dos empresas, me parece que no se va a ir del mercado de la Argentina, va a operar para ocupar ese nicho del mercado, teniendo en cuenta que el Estado está apoyando a la aerolínea y la aerolínea va a tener un rol, me parece, importante de acá en adelante y sin competencia por delante en el país por lo menos. Creo que la experiencia de LAN va a ser competir por el nicho de la bajo costo y de ahí reestructurarse como una nueva empresa. ¿Qué similitudes hay con esa lucha del 2005, digamos, que finaliza con el ingreso de LAN, con las que empezaron a desarrollar a partir de que arrancó la revolución de los aviones? ¿Y qué diferencias, ¿no? En términos de formación sindical, de cómo la juventud sindical puso cosas sobre la mesa que antes no las ponía. Mirá, hay un hecho que se da antes de la revolución de los aviones que a nosotros nos da un indicio de lo que iba a ser la política laboral del gobierno y obviamente aeronáutica. Cuando nosotros ganamos el sindicato, tuvimos todo el apoyo del gobierno de Néstor Kirchner para generar políticas de incluir trabajadores en empresas que se iban. La prioridad era el trabajo, hay que recordar el estado en que tomó el país Néstor Kirchner. Entonces la prioridad era el trabajo, que no se pierda el trabajo. Hay que recordar que, y ahí viene la primera similitud, la primera diferencia, no similitud. Apenas asumido el gobierno de Macri, el 10 de diciembre del 2015, enero del 2016, desaparece la empresa Sol. Primera empresa que se cae con el gobierno de Macri. Una empresa también que había pasado por un accidente terrible un tiempo atrás y que también venía en caída, pero apenas iniciada la gestión de 2011, apenas iniciada la gestión de Macri, desaparece. Y lo primero que nos dijo el viceministro de Trabajo, que se llamaba Ezequiel Sabor, que mientras las empresas pagaran indemnizaciones podían echar tipo de problema, que era lo que estaba pasando. En ese momento la empresa Sol quiso entrar en convocatoria en procedimiento preventivo de crisis, como hizo la Argentina ahora, y no pudo entrar porque no reunía los requisitos para poder entrar. Pero fíjate la diferencia. Por un lado, un gobierno que el ministro era Tomada, el ministro de Trabajo, y alentaba la incorporación de trabajadores en otras empresas, y en el viceministro que nos decía, mientras pague indemnización está bien echar gente, ¿no? Con ese criterio cualquier empresa que tuviera dinero podía echar gente y cerrar, y al gobierno no le interesaba. Y segundo, algo que vos decías tuvo una importancia fundamental, fue cuando nosotros, dentro de la conducción del Frente, modificamos el estatuto de APA y creamos secretarías nuevas. Creamos la Prosecretaría de Política Aérea, la Secretaría de Género, la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Juventud. ¿Por qué? Porque veíamos que, lo veíamos viniendo en el acompañamiento que teníamos de los compañeros y las compañeras, que se había incorporado a la vida sindical de APA mucha gente joven, y necesitábamos un espacio que le dé contención. Así fue como la modificación del estatuto permitió la creación de estas secretarías, que en definitiva lo que hizo fue fortalecer a la organización de jóvenes que empezaron a militar cerca de APA y cerca de cada secretaría. Incluso en la Secretaría de Género se creó un departamento de diversidad que contempla a todos los sectores y también incorporó a muchos trabajadores en ese área, pero también trabajadores que vinieron, algunos a militar, pero otros vinieron a capacitarse, a formarse,
y a trabajar para ser delegado o para ser algún día miembro de la conducción, pero fundamentalmente para ayudar a sus trabajadores. Creo que eso le dio una bocanada de aire fresco al sindicato, que con un acompañamiento masivo en las asambleas, en las movilizaciones en la calle, en los aeropuertos, en las movilizaciones o en la incorporación de compañeros a nuestra central, a la CTA, de la que somos parte y donde muchos compañeros se sumaron en todo el país para acompañar esta pelea de APA, que posiciona a APA en un universo importante y que en el año, por ejemplo, en el año 2012, ya 8 años de haber ganado, nos permitió recuperar la FAPA en ese momento, y los compañeros del resto de los gremios me dieron la posibilidad y el honor de ser su primer presidente en ese momento, y la FAPA fue una herramienta fundamental para la unidad de los gremios, que muchos ya veníamos trabajando juntos, pero creo que la FAPA nos dio eso que nos faltaba, ¿no? De ir a sentarnos a discutir paritarias, condiciones de trabajo, conflictos, todos juntos. Y así empezamos esa aventura, que en la primera etapa, antes de ser FAPA, éramos UPSA con Rubén Fernández, Aeronavegantes con Ricardo Fresia y APA. Y APA. Y después de la estatización de aerolíneas en el 2008, se suma APLA a esa pelea, y después se fue sumando UALA, se fue sumando ATEPSA, y por último la asociación de técnicos con Ricardo Cirielli, y el único gremio que hoy permanece fuera de esa federación es Aeronavegantes, desde que está Juan Pablo Rey, que desde ese día que ganó decidieron manejarse por su cuenta, pero el grueso de los aeronáuticos estamos ahí, y eso tuvo que ver con el empuje que le dio APA a la juventud, que no solo le dio APA, sino que también fue la iniciativa para que otros sindicatos modificaran su estatuto y también crearan su Secretaría de la Juventud, y me parece que eso ha sido fundamental para oxigenar las organizaciones. Y hoy está a la vista con la cantidad de eventos que realizan la Secretaría de la Juventud, incluso tenemos un acuerdo, un trabajo conjunto con cada Secretaría de la Juventud para hacer actividades distintas, ya sean sociales, político-gremiales, de capacitación, de formación, donde los jóvenes de todos los sindicatos trabajan juntos para desarrollar política. Y me parece que cuando a uno le da a los jóvenes la posibilidad de participar, estos se entusiasman, crecen, trabajan, y obviamente nos dan un respaldo enorme a los que nos toca conducir, porque sabemos que miramos para atrás y está esa cantidad de pibes que están ahí empujando, alentando, no dejándose vencer nunca, y con un espíritu de siempre ir para adelante, que hace que las cosas sean distintas y que a uno tenga más ganas de dar la pelea de cada día que se levanta, ¿no? ¿Y qué desafíos se vinieron ahora, ¿no? Y qué desafíos de alguna manera impuso la situación que estamos viviendo, la pandemia, y también, por lo menos, yo no quiero dejar de lado la crisis en el sector pre-pandemia, porque estaba todo roto. O sea, haciendo un análisis también, si se quiere, desde lo laboral, la creación de sindicatos de empresa por parte de Flybondi o de Jetsmar, o en el caso de Norwegian, que ya se fue, tampoco garantizó sustentabilidad económica para esas empresas. El proverbio de que había determinados problemas para las empresas porque los sindicatos tradicionales tenían determinadas condiciones, bueno, quedó a la luz que esas condiciones, el día que no estuvieran, tampoco garantizaron la rentabilidad de las compañías que precarizaron trabajador aeronáutico. Entonces, ese escenario nuevo y esto de la pandemia, ¿qué desafíos tira para adelante? La actividad estaba destruida por el error de haber aplicado esta política de la reducción de los aviones. Las empresas que llegaban, que fueron autorizadas en la audiencia pública de las cuales los gremios participamos y fuimos y fundamentamos por qué nos oponíamos, en realidad había muchos vínculos de muchos funcionarios con el directorio de estas empresas. Hay que recordar que el vicepresidente de Flybondi era el socio de Mario Quintana, que en ese momento era el vicejefe de gabinete. Mario Quintana y Luhmann tenían vinculaciones directas con Dietrich y con las empresas Dietrich. O sea, había muchas vinculaciones de varios funcionarios
en las bajo costo. En realidad las bajo costo venían a querer precarizar el trabajo argentino aeronáutico en general, y empezamos nosotros dialogando con esas empresas, pero el gobierno junto con las empresas nos pusieron muchas trabas para que no pudiéramos avanzar, porque la idea era que no hubiera, los sindicatos tradicionales no estuvieran. Por eso, con el tiempo, termina siendo un acuerdo entre el ministro Dietrich y las empresas para crear sindicatos que fueron creados en la sede de las empresas. En la sede de las empresas no fue creado espontáneamente por trabajadores. Los trabajadores los pusieron. Nosotros en su momento denunciamos al secretario adjunto de Flybondi, que había sido uno de los que llevó los 900 kilos de cocaína con los hermanos Juliá a España, no sé si te acordás, en el aeropuerto de Morón, y él era el secretario adjunto del sindicato, y yo le decía a Dietrich que él no podía desconocer los antecedentes que tenía. Es más, había estado 2 años y medio preso por ese delito en España, y era el creador del sindicato. Era un sindicato son sindicatos amarillos que no representan ni defienden los intereses de los trabajadores, sino que defienden los intereses de la empresa. Eso fue un fracaso. Nosotros decíamos, yo siempre decía como una frase, que cuando las revoluciones fracasan, los revolucionarios terminan presos o muertos. Y yo creo que el destino de Dietrich va a terminar preso en algún momento. Va a terminar preso porque las barbaridades que hicieron con esa revolución de los aviones, con un aeropuerto, instalar un aeropuerto que supuestamente la inversión iba a ser de las empresas por ese momento de Flybondi, y fue totalmente del Estado, un aeropuerto militar, violando incluso la ley, porque se estaba preservando sectores como Museo de la Memoria, porque ahí había causas todavía pendientes de desaparición forzada de personas, que funcionó como un campo de exterminio y concentración, y violando toda esa ley desarmaron toda esa parte que se estaba analizando en la justicia, y obviamente hicieron un cartón pintado, porque en la primera inundación se inundó el aeropuerto, y en el primer viento se volaron todas las instalaciones. Era una estafa, es una estafa ese aeropuerto, y creo que tiene que ver con esa política, ¿no? De una política de empresas para ellos, vinculadas directamente a muchos funcionarios. Hay que ver que Avian Argentina se crea después de la compra de Maquer, que la empresa Maquer era de propiedad de la familia Macri, una empresa de aviones ejecutivos que estaba fundida y que se pagó en millones de dólares en cuotas por parte de Avian, por parte de no Avianca. Ellos lo presentaron como Avianca, pero no era Avianca el dueño de Avianca, era del dueño, de uno de los dueños de Avianca, que era Germán Framovi, que hoy está preso por el Lavallato, que él tenía el paquete mayoritario de Avianca, pero después vinieron grupos americanos que lo desplazaron de la conducción de la empresa. Entonces, en esa situación llegamos a la prepandemia, con empresas en crisis, con empresas de bajo costo que volaban y llegaban demorados todos los días, y después cuando viene la pandemia, se vuelve a generar esta posibilidad para LAN de desaparecer del mercado achicándose. Habían desde abril del año pasado que no paga los salarios, y se declaró en convocatoria de acreedores, porque primero el gobierno le rechazó el procedimiento de crisis. También en el fracaso de esa revolución hay que atribuirle a una empresa que se llamaba, que ahora está intentando volver, se llamaba LASA, que volaba en la Patagonia, que tenía un buen proyecto porque tenía aviones chicos para cubrir rutas que nadie cubría, y que no iba a ser de bajo costo porque los precios que ofrecía no eran nada baratos, pero llegó a volar 20 días, porque la devaluación aquella de Macri, que llevó de 17 pesos a 40 al dólar, hizo imposible seguir rentando esos aviones, y voló 20 días y dejó de volar, y ahora está intentando nuevamente. Se termina cayendo Norwegian, que es absorbida antes de la pandemia por JetMar, que de haberlo sabido, JetMar no se hubiera metido en ese negocio porque se caía sola, no le iba a absorber. Y hoy en el escenario de pandemia estamos viendo en el mundo quiénes son las que sobreviven, y nosotros decimos que el mundo, para salvarse a Aerolíneas en pandemia, tiene que hacer lo que hizo Aerolíneas, el Estado con Aerolíneas en 2008, hacerse cargo de la empresa. Aerolíneas lo hizo como una expropiación, pero
en otros países del mundo, países como Inglaterra, Francia, Italia, Alemania han salido a la casa, a la salvación de las empresas importantes de su país, que ya no eran empresas públicas. La última empresa recuperada creo que fue TAP de Portugal, que el Estado intervino y se hizo cargo de la empresa. Lufthansa, el Estado alemán, pasó a tener el 20% de la empresa por la cantidad de plata que puso en subsidio. En British pasó lo mismo. Seguramente en Iberia y en Alitalia va a haber intervención del Estado. En Iberia, sobre todo, la situación es un poco más complicada porque el dueño de Iberia es el grupo IAG inglés, que tiene sede en España, pero el tema del Brexit complica a los asociados ahora, porque el Estado inglés reconoce a British, pero no reconoce a Iberia, pero es de un grupo inglés Iberia. Pero al tener la sede en España se les complica la situación. Pero si los estados, esos que estoy hablando, que son el primer mundo y las potencias, no intervienen, esas empresas desaparecen. Y hoy tenemos una política del gobierno, a través de las declaraciones y los hechos que anuncia Alberto Fernández, de decir, nosotros queremos una aerolínea fuerte para la región, que la aerolínea sea potente y pueda competir con otras aerolíneas del mundo. Creo que el Estado, nosotros no somos afortunados que el Estado está sosteniendo a la aerolínea a pesar de la crisis, y hoy para el Estado en la situación que está, la aerolínea no es la prioridad. La prioridad es la gente que no come. Para eso está el IFE, para eso hay un montón de programas que el gobierno implementó, como la prohibición de despedir gente, eh, un decreto prorrogado. Me parece que esas son las prioridades. Sin embargo, el Estado no deja de atender a la aerolínea, que la aerolínea también se está reestructurando para poder sobrevivir, y una de esas cuestiones es la fusión anunciada con Austral. La pandemia va a dejar muchas aerolíneas en el camino, en el mundo, pero también siguiendo las recomendaciones de IATA, eh, me parece que también se van a perder muchos puestos de trabajo de acá en adelante, porque Aerolíneas es parte de IATA y van a aceptar las recomendaciones aparentemente. Una de las cuestiones que plantea es que por los próximos 2 años en todos los aeropuertos, eh, solamente al aeropuerto va a poder entrar el pasajero, no van a poder entrar acompañantes, salvo aquellos que acompañen a un pasajero con capacidades diferentes o menores no acompañados. Eso lo primero que va a generar es desempleo en los comercios que están en la zona de atención al público, los bares, kioscos, comercios que están en la zona pública. Al no haber acompañantes disminuye la cantidad de personal, pero también vamos a tener problemas en el check-in, porque uno de los requisitos obligatorios va a ser que cada pasajero va a tener que entrar con su boarding pass en la mano, impreso en su casa, con lo cual hay un estudio de IATA que decía, de hace 4 años, que decía que para el 2025 no iba a haber mostradores de check-in en el mundo. La implementación de las maquinitas estas, los kiosquitos que le llamamos nosotros, en cada aeropuerto donde el pasajero hace su check-in manualmente, eso avanza contra los puestos de trabajo. Bueno, como va a ser una obligación, no va a haber necesidad de personal de check-in. Nosotros obviamente estamos peleando contra eso, pero si uno va a Europa hoy se da cuenta que en los mayores aeropuertos no hay casi personal de check-in. Hay un montón de máquinas donde el pasajero ya hace el boarding pass, pero también hace el marbete de equipaje, y solamente hay una persona en el check-in que recibe ese equipaje. Sí, sí, a mí me Bien poco. pasó en noviembre del año pasado, fui a la cumbre de seguridad de la EASA en Finlandia, en Helsinki, y el aeropuerto de Helsinki prácticamente no tenés personal de tráfico. Tenés Claro. las máquinas, las estaciones de auto-checking, y en los mostradores, o donde había mostradores de check-in, están las máquinas automáticas de despacho de equipaje. Hay 2 personas por cada 5 máquinas que asisten a los pasajeros, que obviamente no son frecuentes y desconocen cómo funciona la máquina, pero no tenés más que eso. Claro, bueno, sin ir más lejos, lo ves en la nueva terminal que están pronta a inaugurar en Ezeiza, ¿no? Hay más Claro, máquinas que mostradores. Y eso, la tecnología es buena cuando no afecta al empleo. Cuando la tecnología reemplaza a los trabajadores, estamos en un problema. Porque, por ejemplo,
Corea, en su momento, ante el avance de la tecnología que ellos mismos generan, previeron 30 años para adelante cómo iban a reemplazar a los trabajadores, o sea, qué función iban a tener los trabajadores que iban a ser reemplazados por máquinas. O sea, 30 años antes de implementar la tecnología que hoy están usando, pensaron en eso y eso no genera desempleo. Acá no, acá viene la maquinita, que es lo que quería hacer LAN, y nosotros nunca se lo aceptamos, nosotros no capacitamos a la gente para tener la maquinita porque era atentar contra nuestro propio trabajo. Y eso va a pasar, lamentablemente, y eso va a repercutir en miles de puestos de trabajo en todo el mundo, que la máquina termina desplazando al hombre, y acá vamos a dar pelea para que eso no pase, ¿no? Pero eso es algo que se ve en el mundo, ese avance, y la pandemia le dio la excusa perfecta para decir, por razones sanitarias no se puede entrar al aeropuerto si no se tiene el boarding pass, no puede entrar acompañante, aunque todavía tienen que resolver el tema principal, ¿no? Que nadie lo explicó hasta el momento. Empezamos a volar y no saben cómo se van a volar los aviones, porque si los aviones vuelan con distanciamiento social, el costo del vuelo va a ser el mismo, pero el ingreso va a ser la mitad. Un avión de 100 plazas va a estar completo con 50 pasajeros. Ahora, ¿quién va a pagar ese costo? Seguramente en parte lo van a pagar los trabajadores. O sea, la pandemia va a dejar secuelas enormes, terribles y sangrantes durante muchos años, y lo que es peor, que le va a posibilitar a las empresas aplicar políticas laborales totalmente distintas y muy precarias en muchos casos, porque la falta de empleo va a ser tal que hay gente que va a aceptar otras condiciones de trabajo para seguir en alguna línea aérea, que en la mayoría ya no tiene personal propio, sino que se nutren de trabajo de terceros, contratan empresas de terceros, que en definitiva nosotros hemos demostrado a lo largo del tiempo que no les da resultado a las empresas no tener personal propio, sobre todo en algunas áreas operativas o de atención al público. Pero bueno, hoy, 1 de septiembre, se reinician algunas operaciones. En el caso nuestro, venimos preparando a los compañeros de Interbail en todo este tiempo con los equipos de seguridad e higiene, que justamente jóvenes del sindicato en cada empresa, y hoy se reactiva Job Ezeiza con un protocolo sanitario que protege no solo a los trabajadores, sino también a los pasajeros. Después de casi 6 meses estamos volviendo al trabajo en el día de hoy. Pero nosotros por eso el día 27, cuando hicimos un Zoom para festejar los 16 años del Frente, nos sorprendió porque nosotros esperábamos tener una presencia de 150 compañeros, y en el momento de mayor presencia tuvimos 360 compañeros de distintas empresas y de todos lugares, de todas las provincias del país, y nos superó nuestras expectativas, pero hubo casi 500 inscriptos. Y si vos veías las pantallas, eran todos compañeros y compañeras muy jóvenes, que son los que se han sumado a la vida sindical de APA desde que el Frente se creó y trató de impulsar una política distinta del sindicato. Cuando nosotros, uno de los motivos que nos lleva a crear el Frente también es que el sindicato estaba desmovilizado hasta ese momento. Después de la gran lucha que dimos en el 2001, es como que se perdió esa capacidad de movilización, y nosotros veíamos que por ese camino no conducía a ningún lado, y ahí fue que decidimos hacer un frente que nos contemplara a los jóvenes, pero que tuviera una política abierta de inclusión, de participación, no que los militantes o los afiliados participaran de afuera, sino que se involucraran en las políticas del sindicato. Y bueno, eso lo pudimos lograr, y tuvimos un acompañamiento, y tenemos un acompañamiento masivo en cada movilización, en cada asamblea, que nos ha permitido crecer. Cuando nosotros nos hicimos cargo del sindicato teníamos 4.200 afiliados y tenemos 10.000. Eso nos permitió crecer en estructura sindical, modificando el estatuto, sino que pudimos terminar nuestra sede a nuevo, tener el Instituto de Capacitación, que tiene más de 3.000 alumnos por año, tener la remodelación que finalizamos el año pasado del hotel de Mar del Plata. Lamentablemente tenemos un hotel que nos pasó por arriba un temporal en Córdoba, y estamos en proceso de recuperación todavía, pero por eso digo, 16 años de Frente han sido importantes para un crecimiento de un sindicato, que es el sindicato madre de la actividad, y que ese crecimiento nos permitió muchos reconocimientos, y a mí en lo personal también, primero con la presidencia de la FAPA, después con
yo soy vicepresidente mundial de aviación civil de ITF y secretario adjunto de la CTA de los trabajadores acompañando a Hugo Yasky. Y eso tiene que ver con el frente y con el crecimiento del frente, pero fundamentalmente tiene que ver con la cantidad de compañeros que se involucraron en la actividad sindical, en la vida sindical, y permitió poner a APA en un lugar que nunca antes había tenido, y que el reconocimiento llegó justamente por eso, ¿no? Hoy somos reconocidos en el mundo y fundamentalmente en la región de Latinoamérica tenemos un respeto muy grande de los sindicatos de la región, hemos ayudado a muchos de ellos a construir sus sindicatos y bueno, cuando uno se anima a hacer algo distinto, como hicimos nosotros con el Frente, los resultados llegan y digamos, y el premio del reconocimiento también. Bueno, Eduardo, te agradezco mucho la charla en la mañana de hoy y bueno, los mejores deseos para APA, para todo lo que viene para adelante, que como contabas es difícil, pero bueno, la estructura que contás también que pudieron generar, no cabe duda que va a dar contención y el apuntalamiento necesario para afrontar lo que viene. Sí, bueno, yo para terminar, primero te agradezco la posibilidad de esta nota para tu medio, que es un medio tan importante en nuestro sector y tan reconocido. Yo quiero aprovechar para dejar un saludo a las familias de los tripulantes y los pasajeros que en el día de ayer cumplieron 21 años de aquel accidente terrible del APA y todavía están exigiendo justicia. Así que un saludo muy fraternal para los familiares de los tripulantes y los pasajeros de ese fatídico vuelo. Así que te agradezco mucho, Diego, por esta nota. Gracias a vos, Ricardo. Un abrazo. Chao, igualmente. Cuídate.